Sean bienvenidos todos mis hermanos en este día especial, día de sábado. Estamos iniciando las primeras horas sagradas del sábado. Recordemos, como hemos dicho anteriormente, con un estudio preliminar, preparatorio para el día de mañana, como un estudio devocional, un estudio para alimentar nuestra condición espiritual, para aumentar nuestro crecimiento espiritual. Con ese es el propósito de estos estudios preliminares del estudio sabático de mañana. Es para prepararnos el espíritu, para prepararnos el alma y para prepararnos la comunión con el ser divino. Así que vamos a orar antes de iniciar este tema de importancia. Los que estamos aquí, pues les suplico que nos pongamos de rodillas, y los que nos están viendo, que nos acompañen en oración. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias en esta tarde porque nos ha traído de nuevo a este lugar a invocar la presencia tuya para que la manifestación tuya, Señor, sea muy precisa en esta reunión. Permite que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, de los hermanos que estamos aquí y de aquellos que nos están viendo, nos están siguiendo a través de los medios de comunicación. Permite pues que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro invitado especial en esta tarde de este inicio de este día de reposo. Gracias, Señor, en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un tema de importancia. Como decíamos, cada tema reviste importancia y este tema pues también va a revestir de importancia en nuestro crecimiento espiritual. Ahí tenemos el título de nuestro tema. ¿Verdad? ¿Quién tiene nuestra amistad? Así se llama el tema, el nombre. Es una pregunta, es una interrogante que dice: ¿quién tiene nuestra amistad? Así que vamos a tratar de ir descifrando, contestando esa pregunta con el estudio a lo largo de este tiempito corto porque tenemos a través de la Biblia y el Espíritu Profecía. Va a ser contestada esa interrogante. Muy bien, vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Y vamos a comenzar con un texto clásico. Nuestro texto clásico se encuentra en Santiago capítulo 4, el verso 4. Es un texto que hasta de memoria lo sabemos, lo conocemos. Y conocemos su significado también porque ha sido explicado en reiteradas ocasiones. Pero en esta ocasión pues vamos a darle una explicación muy especial a este pasaje, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que antes ha ido describiendo el apóstol Santiago, que fue el que escribió esta carta, en el capítulo anterior, en el capítulo 3 y el inicio de este capítulo 4. Me gustaría que en el capítulo 4 buscáramos los que tienen su Biblia, la carta a Santiago. Y ahí en el capítulo 4 comienza con una pregunta, el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Con una pregunta. Viene otra pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Así comienza el pasaje, ¿verdad? Pero para que entendamos este versículo 4 que aparece descrito de este capítulo en la imagen, en la pantalla, estoy leyendo primero el versículo 1, pero para que le entendamos bien el contexto de dónde viene, para que podamos comprenderlo bien, tenemos que visualizar el capítulo 3. Oiga bien, está conectado, está ligado. El capítulo 3, rapidito así, habla de la lengua.
¿Ve? Y habla el verso 2, no lo leo literalmente, que si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Y viene hablando de la lengua, que la lengua es como un fuego, dice que se extiende, como un fuego que contamina todo. Y viene también diciendo en los versículos 8, el 9, el 10, no lo leo, repito, viene hablando ahí de que ningún hombre puede domar la lengua. Después viene hablando que con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a Dios. Pero ahí el apóstol Santiago dice en el verso 10, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, que no debemos bendecir a Dios y maldecir a Dios a la vez, en la misma, no debe ser así. Y dice que pone el ejemplo de una fuente, que una misma fuente no puede echar agua dulce y agua amarga. No puede tampoco una misma fuente producir en lo que es agua salada y agua dulce. Viene relatando todo eso, eso es importante para que entendamos el contexto del capítulo 4. Es importante. Acabo de leer el verso 1, ¿verdad? Que es importante entenderlo. Entonces el apóstol en este capítulo 4, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de males específicos dentro de la iglesia, ahí donde quería llegar. Esto no es para el mundo, hermano. Este mensaje del apóstol Santiago es para la iglesia, y por eso dice que en el comentario bíblico, en el tomo 7, en la página 547, nos está diciendo, comentando este versículo 1 del capítulo 4, que el apóstol se va a ocupar en ese capítulo principalmente de los males específicos dentro de la iglesia, que eran el resultado de las lenguas sin control. Entonces, los males que habían en la iglesia y que hay hoy, porque esto se repite en la iglesia, y aquí venía hablando de codicia, de envidia y un montón de cosas que viene hablando ahí, dice que es el resultado es de las lenguas sin control. Entonces el apóstol Santiago viene hablando de eso. Y al llegar al verso 4, dice, oh almas adúlteras, a los de la iglesia. Está diciendo a los miembros de la iglesia, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad contra Dios? Estoy repitiendo el pasaje. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, pues se va a constituir enemigo de Dios. Esa es la explicación del pasaje para que nos adentremos bien al estudio y podamos entenderlo a qué se estaba refiriendo el apóstol Santiago cuando mencionó este pasaje. Una vez que ya entendimos su contexto, su significado, podemos seguir adelante en el estudio. En el tomo 7, en la página 548, siempre el comentario bíblico, es importante esto, dice que cuando los miembros de la iglesia que afirman ser leales a Dios continúan anhelando una complacencia personal como la que el mundo puede darle, su amor a Dios pasa a un segundo lugar. Óigase bien, su lealtad es inestable, ¿verdad? Entonces, hay algunos que afirman ser leales a Dios, dice, pero voy a la iglesia, estoy en la iglesia, con eso creemos que es lealtad a Dios, pero su mente, su proceder, sus palabras, sus acciones, sus obras, dice que esas demuestran que no son de Dios, entonces demuestran que pasan a Dios en un segundo plano y su lealtad es inestable. Entonces, el servicio ofrecido a Dios no puede ser un interés entre muchos. Hay muchos que no les interesa como miembros de iglesia el servicio de Dios, aunque estén en la iglesia. ¿Por qué? Porque la conducta que el Señor pide es irreconciliable con la del mundo. Por eso dijo claramente el apóstol, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay conciliación en esas dos cosas. Mundo y Dios no pueden conciliarse. Otro versículo que es afín a este pasaje, o podemos decir como un paralelo de este pasaje que acabamos de leer de Santiago 4:4, Jesús lo mencionó en San Mateo capítulo 6,
en el verso 24. Importante este pasaje. Ninguno puede servir a dos señores. El problema es que en la iglesia muchos estamos sirviendo a dos señores. Y estamos engañados a veces, creemos que estamos sirviendo a Dios verdaderamente y somos mentirosos. Somos mentirosos porque no estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Que nos entreguemos, ya estuvimos el tema, hace 2 temas creo, la entrega total. De esa manera nosotros nos entregamos a Dios. Así es que nos podemos entregar a Dios un servicio completo, pleno a Dios. Que Dios ocupe el 100% de nuestra mente, de nuestras ocupaciones, de nuestro interés. Pero no podemos compartir. El mundo, Dios y el mundo no pueden compartirse. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Comentario bíblico adventista, tomo 5, comentando este pasaje, 3:41. No hay posición neutral. Aquello que dijimos, no hay posición neutral. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el versículo 30, cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estamos de acuerdo? Lo vamos a leer literalmente ese pasaje, para que le encontremos un poco de sabor. San Mateo, capítulo 12, versículo 30, lo voy a leer literal. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús fue claro y enfático cuando dijo que no hay posición neutral. El que no está con él, aquellos que decimos que estamos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no seamos mentirosos. No hay posición neutral. O sos de Dios, o de Cristo y de la deidad, o del cielo, o sos del diablo, del príncipe de las tinieblas. El que está enteramente de parte de Dios, en realidad y para fines prácticos, está de parte, el que no está enteramente de parte de Dios, enteramente, en realidad y para fines prácticos, está de parte del diablo. El que no está enteramente, la palabra la vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir enteramente? Completamente con Dios, está en la otra posición que es del diablo, y aunque nos pongamos enojados, que nos digan, es la realidad. Es del diablo, estás haciendo las cosas del diablo, pero tú estás en los de Dios. Pero creemos nosotros que engañamos a Dios. No engañemos a Dios, nos engañamos nosotros mismos. La oscuridad y la luz no pueden ocupar el mismo espacio en un mismo momento. En un mismo momento no puede haber luz y tiniebla, o son luz o son tiniebla. Es imposible servir a Dios en la riqueza porque sus exigencias son irreconciliables. Los que sirven en la riqueza son sus esclavos y hacen lo que ellas les exigen a pesar de sí mismos. Vamos a continuar. Esta cita, hermano, del Espíritu y Profecía de Elena White es clara y precisa con respecto a lo que estamos tratando. Es en la Review and Herald. La cita original está registrada en el tomo 5 del comentario bíblico en la página 1061. Es inspirada esta cita. Miremos lo que dice, hermano. Pongámosle en mente a esto. Los que comienzan a media su vida cristiana, ¿cómo terminan? Al final, se encuentran enteramente del lado del enemigo. No, hermano, no seamos mediocres aquí. Por eso Jesús dijo claramente en la Odisea que Él no quiere, en la Odisea Él no quiere tibio. Él no quiere tibio, el tibio se engaña a sí mismo. Lo que quiere Dios, definite. O sos de Dios o sos del diablo, pero lo que quiere Dios es que seas enteramente, completamente entregado a Él, cada uno de nosotros. Y aquí dice algo claro, no importa cuáles hayan sido sus primeras intenciones, tal vez vino bien, con buenas intenciones, pero de pronto cambió. Ahora, y el ser apóstata, ¿qué es apóstata? El rebelde, el que no respeta a Dios, ese es el apóstata, el rebelde. Y el ser apóstata, traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte. Oiga bien, es un traidor. Esa persona que se comporta así, hermano, es un traidor, dice el Espíritu de Profecía. Pues sí, y el traidor es como Judas. Judas fue traidor, entonces se convierte en un Judas.
pues significa la pérdida de la vida eterna. Los hombres y mujeres vacilantes, oiga bien, hombres y mujeres vacilantes son los mejores aliados de Satanás. ¿Cuáles son los hombres y mujeres vacilantes? El que está balanceándose así, mire, más de Dios un poquito y del mundo aquí arriba y de Dios un poquito, aparentemente, ¿verdad? No importa cuán favorable sea la opinión que tenga de sí mismo, todos los que son leales a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo correcto porque es correcto. ¿De qué nos debemos mantener los que somos hijos de Dios? Firmemente lo correcto porque es correcto, aunque no le guste al otro, aunque le diga la verdad al otro, pero tenemos que ser firmes en lo correcto y no le guste que le diga la verdad. Juntarse con los que no son consagrados y aún ser leales a la verdad es sencillamente imposible. ¿Cómo me voy a juntar yo? Dios dijo, bueno, en primer lugar Dios dijo que sus hijos no tienen que tener ese contacto así con la gente del mundo. Un contacto de amistades así, de hábitos, de copiar costumbres, copiar prácticas de ellos, o de convivir en esas prácticas, o de juntarse por medio de esas prácticas. ¿Cómo va a ser posible que un hijo de Dios esté con un mundano juntándose en la misma práctica y creyendo que Dios dice que le estoy evangelizando? Que evangelizar va a estar, más bien aquel lo está evangelizando. Esa es una mentira, esa es pura locura. Dice que es sencillamente imposible, aquí lo dice. Y aún los mismos consagrados, si nosotros estamos en esa condición, vamos a quedar un poco lastimados, dice aquí. Vamos a quedar lastimados. No podemos unirnos con los que se complacen a sí mismos, que se ocupan de planes mundanales. ¿Cómo me voy a unir? Aunque sea cristiano, en la misma iglesia, y está en planes mundanales tampoco, pues, sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Podemos recuperarnos de la trampa del enemigo, pero quedamos lastimados, es lo que le quería decir. ¿Ves? Quedamos lastimados y heridos, y se ha empequeñecido nuestra vida espiritual, decrece. En esa relación, en esa amistad, decrece nuestra vida espiritual. Así que tengamos mucho cuidado. Por eso dice, con la amistad del mundo tengamos mucho cuidado. Ahí lo dice el tema lo dice claro, el nombre, el título del tema lo dice claramente. Mucho cuidado. El Señor mismo, en la Review and Herald, bueno, en la matutina a fin de conocerse, en la página 310 del 29 de octubre, ahí está la cita original. Esta es una matutina. El Señor mismo ha establecido una muralla de separación. El que es de Dios es de Dios, y el que es del otro lado del diablo es del diablo. Muralla de separación entre las cosas del mundo y las que ha elegido y sacada del mundo y santificado para sí mismo. El mundo no conoce esa distinción, que va a reconocer el mundo esa distinción, pero Dios ha establecido esta separación y la hará durar. Esto es importante, me voy a parar un poco en esto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor ha ordenado definitivamente a su pueblo que sea diferente del mundo. ¿En qué? En espíritu, en obra y en práctica, y ahí sí me paro. Dice en el Antiguo, ¿qué le dijo Dios a Israel en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo un pacto con Israel? Recuerden, Éxodo 19. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Que iban a ser un reino de sacerdotes, iban a ser gente santa, ¿sí o no? ¿Y qué más le dijo? Que iban a ser su tesoro especial y que iban a ser por encima de cualquier nación, tribu o lo que sea sobre la tierra. O sea, que Dios establecía una demarcación, una separación entre el Israel y las naciones paganas. Eso era en el Antiguo. Además, hay textos también en Deuteronomio, repite esa misma. Lo mismo lo repite en Deuteronomio 7:6, cuando dice que Dios quería que Israel fuera un pueblo especial. Santo especial, esa palabra, santo especial. Y en 14:2 Deuteronomio que fuera un pueblo santo y único. Oiga bien la distinción y las características que Dios le daba al pueblo de Israel, que fuera santo, especial, único, tesoro especial. Y en el Nuevo Testamento también. Dios llama a que el pueblo sea diferente, el pueblo de Dios, a los otros pueblos.
para que sea una nación santa, un pueblo peculiar, a fin de manifestar las alabanzas del que llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ve? Ahí nos está diciendo, al final, dice de que esta distinción será más señalada y decidida a medida que nos acerquemos al final del tiempo. Oiga bien, a medida que nos acerquemos al final del tiempo, que es ahorita, esa distinción dice que tiene que ser decidida. Decidida hoy esa distinción. Pero hoy, hermano, lástima que no puedo desarrollarme más por el tiempo, pero aquí hay mucho de qué hablar en eso de la distinción. Hoy, hermano, el pueblo adventista, el pueblo de Dios no se distingue del mundo. Desgraciadamente, mi querido hermano, en la forma que nos vestimos, no nos distinguimos, a veces ni en la forma de hablar, y a veces ni, aunque la reforma pro salud, como la hemos menospreciado, ni en la forma de comer. Hay un gran problema en el pueblo de Dios. Si miramos las vestimentas de los jóvenes, de las jóvenes, de los jóvenes en el pueblo de Dios, no hay distinción entre que este es del mundo, de otra religión, y que este es adventista el séptimo día. Así que esto no se está cumpliendo. El mundo, la profeta lo dijo varias veces, el mundo está introducido dentro de la iglesia. Así lo dice. Lástima que no puedo desarrollarme más. Aquí en la misma matutina, a fin de conocerse, en la página 310, el día 29 de octubre, sigue hablando lo mismo. Hay un elemento llamado amor, y esto es importante. Aquí hay que hacer mucho énfasis en esta cita. Y esto lo hemos visto aquí en esta iglesia local nuestra, y se ha visto en otros lugares. Hay un elemento llamado amor que nos enseña a alabar y a halagar a nuestros semejantes, y a no decirle fielmente el peligro que corren, y a no amonestarlo, y no aconsejarlo para su bien. No, mejor no le digo porque se va a molestar. Se va a molestar si yo le digo que está mal, que va mal camino, este joven, este hermano, esta hermana, se va a molestar. Y yo no quiero que se moleste, para que va a estar molesto conmigo. Entonces, supuestamente ahí creemos que estamos demostrando amor, y no estamos demostrando amor ahí, hermano. Ahí lo dice la cita. Este amor no proviene del cielo. ¿Sabían ustedes que eso no? Ese amor no proviene del cielo. ¿De dónde provendrá ese supuesto amor? Es del diablo. Mire qué serio que es esto. No, ¿para qué? No, pero no me quiero meter en su vida, ¿para qué no me...? No. Pero claro, uno tiene que amonestarlo. Pero claro que hay manera decidida de la manera como debe amonestarse, pero la amonestación tiene que haber en una iglesia. De manera, pues si no hay amonestación, entonces ¿qué vamos a predicar? ¿De qué va a vivir la iglesia? Va a vivir un desorden. Nuestras palabras y acciones debieran ser serias y fervientes, especialmente ante los que descuidan la salvación de su alma, serias y fervientes ante los que descuidan, que miro que está caminando por allá o va desviado, una corrección. Si nos unimos con ellos, con esos que están en ese camino, que se están desviando, si nos unimos con ellos en liviandad, en vulgaridad, en búsqueda de placer, en cualquier hecho que desplace la seriedad de la mente, les estamos diciendo constantemente con nuestro ejemplo: tranquilo, paz y seguridad, no os perturbéis, no hay razón para que os alarméis, no hay problema. Esto es como decirle al pecador: todo te saldrá bien. ¿Ya me entiende? Es importante esto. Primera de Juan 2, 15 y 17, otro versículo parecido. Muy importante este pasaje, ¿verdad? Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Parecido al pasaje de Santiago. ¿Por qué no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En Santiago lo dijo. Santiago lo dijo claramente, que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Entonces dice que aquí el amor del Padre, Juan lo dice de otra manera, pero que significa lo mismo. Que el amor del Padre, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en esa persona amadora del mundo. Como lo dice Santiago, es enemiga de Dios. Al ser enemiga de Dios, pues el amor de Dios no va a estar ahí. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿de quién proviene? No proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué va a pasar con el mundo? 17, y el mundo pasa y sus deseos, eso se va a terminar, todo va a terminar en esta vida, todo.
¿Y qué es lo único que no va a terminar? Ahí lo dice al final. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Va a perseverar hasta el fin. Y ese que persevera hasta el fin, dice la Biblia, va a ser salvo. Así que pongámosle en mente estas palabras, tengamos mucho cuidado en esto. ¿Verdad? Miremos, el verdadero cristiano siempre en la misma matutina, nada más que del 1 de noviembre, página 313. El verdadero cristiano no tendrá deseo, esto es importante, de entrar en ningún lugar de diversión, ni participar de diversión alguna sobre los que no puedan pedir la bendición de Dios. Y ahí menciona los lugares. En ese tiempo la profeta, ahora podemos detallar más esto, actualizar, podemos decirlo. En ese tiempo dice que no debería visitar un cristiano, teatro, los cines, pues hoy el cine, la televisión, eso es, los salones de baile, salones de billar, bailarín, dice, no se unirán con los alegres bailarines ni participarán en ningún otro placer seductor que borre a Cristo de la mente. Ningún lugar de diversión, puede ser un estadio, hoy en deporte, ¿no? Para aquellos que dicen que les gustan los deportes, un estadio, un lugar de béisbol, de fútbol, todo eso es diversión. Y dice que el verdadero cristiano no va a entrar ahí, tener deseo de entrar ahí, el cristiano verdadero, porque ahí Dios no lo bendice. Quiere decir que si ese cristiano muere en un lugar de eso, él se perdió de ahí porque no hay bendición de Dios, murió una desobediencia. Qué terrible que es eso, hermano. Siempre en 1 de noviembre, a fin de conocerte. Esto es importante, esta cita, muy interesante. A los que abogan por estas diversiones, los que quieren las diversiones del mundo, sea cualquiera, por ejemplo aquí en Nicaragua, estar yendo a esos lugares, ¿verdad? De visitar, ¿cómo le llaman esos lugares aquí en Nicaragua? Dicen ellos que no le llaman recreativos, de diversión, esos parques de diversión que hay, con esas iluminaciones escandalosas que han hecho aquí en este país, con esas iluminaciones escandalosas, con esos juegos escandalosos que hay, ¿verdad? Con esa manifestación bulliciosa que hay de esas músicas alteradas. Eso le gusta a la juventud, digamos a la juventud cristiana. Aquí no estamos hablando de mundano, el cristiano como que lo atrae eso, como para diciembre, por ejemplo, ese montón de luces que hay aquí en Nicaragua, en los parques, en los lugares, esas bullas que hacen referente a lo de la Navidad, eso lo atrae, esas tiraderas de cohetes y de cosas, eso lo atrae, y el cristiano joven como que quiere estar en eso. Dice que a los que abogan por estas diversiones le contestamos que no podemos participar de ellas en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en vez de estar imaginando eso, en vez de estar pensando y anhelando ese poco de cosas? Aquí lo dice la cita. Id con vuestra mente, imaginación. Id con vuestra mente, imaginación. ¿A dónde? ¿Qué tenemos que ir cuando tengamos esa tentación? Al Getsemaní. ¿Y qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿A quién vamos a ver en el Getsemaní? A nuestro Salvador, que murió por nosotros agonizando, sudando como grandes gotas de sangre, su cuerpo destruido, desbaratado por ese peso, por esa carga máxima que un ser humano no puede soportar y que Cristo Jesús la soportó por nosotros, por esos sufrimientos que Él padeció. Como dice Isaías 53, el Cordero sufriente experimentado en quebranto. Eso es lo que debemos de pensar en esas escenas del Calvario. La profeta dice claramente que diario tenemos que meditar en esa escena del Calvario, en esa escena del Getsemaní y no estar en nuestra mente
pensando en diversiones, en esto, en el otro del mundo, jóvenes y adultos. Es un problema, hermano. Es un problema en el cristianismo de hoy y en nuestra iglesia. Óigase bien, aquí no hablemos del mundo. Santiago está amonestando a la iglesia de su tiempo y la profeta está amonestando a la iglesia de su tiempo que es ahorita. Esta amonestación es para nosotros. Aquí lo dice que ved al Redentor, dice, luchando, dice, con una agonía sobrehumana por los pecados del mundo, que escuchemos su oración cuando Él le dijo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Y también cuando le dijo que, bueno, aquí dice, esta es la parte última de la cita, esta historia debería conmover profundamente a cada alma. Esa imaginación de la mente, esa historia que pasó hace 2000 años en el Getsemaní y en el Calvario, donde se nos muestra los sufrimientos máximos de Cristo Jesús en la persona de Cristo como humano, que es el sufrimiento sobrehumano. En eso es lo que debíamos de pensar y no estar perdiendo el tiempo. El Hijo de Dios se hizo varón de dolor, experimentado en quebranto a fin de salvarnos. Mantened, consejo, constantemente en vosotros una vislumbre, por lo menos acordémonos un poquito del sacrificio infinito realizado por nuestra redención, y el salón de baile, el deporte, el teléfono ahora, porque el teléfono el que no tiene ahora no es televisión, ahora no es teatro, eso va a perder su atractivo. Va a perder su atractivo en esa perdedera de tiempo que estamos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en esa perdedera de tiempo? Porque no valoramos el costo de la salvación, ni nos imaginamos por qué Cristo murió por nosotros, ni siquiera eso. Y eso no nos interesa, lo sabemos en teoría, podemos explicarlo, somos campeones de explicar la teoría, pero en la práctica no la vivimos. Desgraciadamente, adventistas del séptimo día, estamos en ese problema. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Por lo cual salí en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. Salid en medio de ellos, salid de ese mundo. Salir de esa concupiscencia, salir de esas pasiones desordenadas, salir de ese mundanalismo, salir de esas diversiones en la mente, salir de todo eso que debemos de salir, dice, y no toquéis lo inmundo. Y si nosotros salimos de ello, vamos a ser hijos de Él. Aquí dice el versículo 18, y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuándo va a ser Dios Padre nuestro? ¿Y cuándo vamos a ser hijos de Dios verdadero? ¿Cuándo? Cuando salgamos de todo eso que hemos visto. Quiere decir, hermano, que si mantenemos eso en nuestra mente, no somos hijos de Dios. Así me está diciendo esta cita bíblica. No somos hijos de Dios, pero decimos todos que somos hijos de Dios. Pero verdaderamente, mi querido hermano, no todos somos hijos de Dios en el verdadero significado y sentido de la palabra. Todo lo que hacen la voluntad de mi Padre. Pero ¿qué dice este comentario, esta cita que va con lo que acabamos de leer? Mire qué importante es esto. Hoy, esta noche, Dios está revelando su Espíritu para que cada uno de los que me están viendo y los que estamos aquí, podamos, ese corazón endurecido que tenemos, pueda ser amoldado por el Espíritu Santo. Oiga bien aquí esta cita, de la Review and Herald también, y el comentario tomo 6, página 1102. Hay condiciones que cumplir si es que vamos a ser bendecidos y honrados por Dios. Oiga bien, si queremos ser hijos de Dios verdaderos, si queremos ser honrados por Dios, si queremos ser bendecidos por Dios, debemos de cumplir condiciones. ¿Y cuáles son? Aquí están. Debemos separarnos ¿de quién? Del mundo. Pero alguien dice, yo estoy separado del mundo porque no voy a lugares así. No necesariamente necesito ir a otros lugares para estar en el mundo. Las ideas del mundo las puedo tener en la mente y las puedo alimentar con un artefacto. Con el teléfono puedo alimentar ideas del mundo, un joven.
Con la televisión puedo alimentar ideas del mundo. Con el deporte puedo alimentar ideas del mundo. Con la música mundana que oigo le puedo alimentar ideas del mundo. Con las músicas mundanas que oigo puedo alimentar las ideas del mundo. Y un sinnúmero de cosas, hermano. Debemos separarnos del mundo y negarnos a tocar aquellas cosas que desviarán nuestros sentimientos de Dios. Dios tiene el primero y el supremo derecho sobre su pueblo, amarlo y amar las cosas celestiales. Se nos exhorta, me salto, a que no toquéis lo inmundo, pues al vosotros tocar lo inmundo, quedamos inmundos. Si tocamos lo inmundo, si amamos todas estas cosas que hemos estudiado hoy, quedamos inmundos, porque tocamos lo inmundo. Y si quedamos inmundos, Dios no nos reclama como hijos. Qué terrible es esto. Es imposible que os unáis con los que son corruptos y que permanezcáis puros. Oiga bien, es imposible. Sí, yo soy amigo, tal, es buena persona él, entonces. Es buena persona él. Sí, él no tiene vicio, él no tiene nada de esto. Sí, pero es mundano. Qué buena persona va a ser. Aquí me dice, es imposible que os unáis con los que son corruptos y permanezcáis puros. Aquí está claro, hermano. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia? Cita el pasaje de 2 de Corintios, Cristo con Belial. Dios y Cristo y la hueste celestial quieren que el hombre sepa que si se une con lo corrupto se volverá corrupto. Se volverá corrupto, ¿verdad? Se han preparado muchos medios para que podamos elevarnos de las bajezas terrenales. Oiga bien esto. Y para que nuestro amor esté firmemente en Dios y en las cosas celestiales. Se han preparado muchos medios. ¿Cuáles son los medios? La palabra de Dios, la oración, la palabra de Dios, la oración, los cultos, esos son los medios. Los servicios religiosos, los ejercicios religiosos son los medios, pero si no alimentamos esos ejercicios religiosos y esos medios, me vuelvo corrupto, me vuelvo inmundo. ¿Estamos claros? Filipenses 2:15, para que sea irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa como la que estamos viviendo hoy, en medio de la cual resplandeceréis como luminarios del mundo. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos, resplandecer como luminarios del mundo. No nos volvemos nosotros mismos tinieblas. Más bien nosotros mismos, ¿qué vamos a resplandecer? Si me junto con lo corrupto, si tomo lo corrupto, si me junto al mundo, con la cosa del mundo, ¿cómo voy a resplandecer yo? Me vuelvo más tiniebla, en vez de resplandecer, ser una luz. Dios le dijo a Israel que fuera una luz, a la iglesia primitiva que fuera una luz, a la iglesia ahorita la última dice que seamos luz. A fin de conocerte, de cita de Elena White, aparece la original, una carta, página 320, 8 de noviembre. Que cada uno por amor de Cristo, oiga bien, cristianos, hermanos que estamos aquí, los pocos y los que me están viendo, oiga bien, que cada uno por el amor de Cristo y por el bien de su propia alma, oiga bien, por el bien de tu propia alma, deseche la conformidad con el mundo. Que cada uno por amor de Cristo y por el bien de su propia alma, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desechar la conformidad con el mundo. ¿En qué? ¿Cuál es esa conformidad? ¿En qué aspecto? Costumbres, vanidades y modas. Mire cómo menciona las modas. Pero las modas del mundo les gustan a los jóvenes y a las jóvenes y a muchos adultos también. En la iglesia no se distingue, la misma moda del mundo es la misma moda que está en la iglesia. Y moda no solo en el vestuario, esos artefactos son moda. Todo eso es modismo, porque no se le da el uso correcto. El artefacto, ya saben a qué artefacto me refiero. ¿Cuál es el artefacto que me refiero? La tecnología ahora avanzada,
que está destruyendo a la juventud, está destruyendo a los adultos. El teléfono mal usado es un arma del enemigo. Puede usarse para bien, pero ¿quién lo va a usar para bien? La persona que tiene control sobre su ser, es el que lo va a usar para bien. Cuidado con los mandamientos humanos que oscurecen los santos mandamientos de Dios. El amador de los placeres siempre está insatisfecho y desea continuamente volver a la excitación del salón de baile, el teatro y la fiesta. Ahora ya no es tanto eso, ahora ya es otra cosa lo que estamos diciendo. El tiempo que Dios nos ha dado para prepararnos para la eternidad es empleado por miles de personas para sumergirse en historietas de ficción. ¿Cuáles son esas historietas de ficción? ¿Antes cuál era? Antes era, en el tiempo de la profeta, andar leyendo libros de mala orientación o revistas o paquines, qué sé yo cómo le llame, de novelas, de cosas. Ahora no. Ahora es sencillo, el diablo ahora los ha enrollado a la humanidad y el cristianismo los tiene enrollados. Ahora las historietas de ficción están presentadas en la tecnología a través del teléfono y el internet. Ahí están. No necesito salir a otro lugar, en mi misma casa. Ahí están. Ahí están. Ahí podemos encontrar de todo. Y ahí me atraen muchas cosas, atraen a los jóvenes, y al joven le toma mente, y a hasta lo pone en perspectiva de él para estarlo usando, y el diablo lo agarró y los enredaron a esos jóvenes. Mire cómo los tiene el diablo, ¿verdad? Así se pervierte el intelecto dado por Dios, se descuida la palabra de Dios. Claro que sí, ¿cómo no vas a descuidar la palabra de Dios? ¿Cómo no va a descuidar la palabra de Dios si el tiempo lo está malgastando y utilizando en algo no provechoso, más bien destructivo? ¿Cómo no va a descuidar la palabra de Dios? Se priva la mente y el alma del poder moral. Que poder moral va a crecer espiritualmente, va siendo más bien degenerado ese poder moral necesario para luchar contra la falta y los errores. Que lo corrijan errores, se va a ponerse más bien se endiabla. Que le digo a usted alguna vez eso, más bien se va a endiablar. Aquí lo dice, mire, la cita lo dice categóricamente: y al alma del poder moral necesario para luchar contra la falta y los errores, los hábitos y las prácticas que descalifican al alma para disfrutar de la presencia de Cristo aquí y en la vida futura. ¿Qué presencia de Cristo va a tener? ¿Qué presencia de Cristo va a tener? No nos engañemos. ¿Cuál presencia? ¿Cuál? ¿Cómo me va a discutir alguien que tiene la presencia de Cristo, que está en esa condición? ¿Cómo me lo va a discutir? ¿Cómo me lo va a mostrar? ¿Cómo me lo va a probar? Si le está dando todo el templo al príncipe del mal. Dice que la presencia de Dios no está ni aquí y ni en la vida futura. Qué terrible es eso. Terrible eso. Y ahora vienen unas preguntas de escrutinio que nos hace la profeta, Dios por medio de la profeta esta noche. Ojalá esto ayude a cada uno que ande descarrilado. Ojalá esto ayude, que no lo ponga enojado. ¿Por qué se debe enojar? Porque se está diciendo esto. El que se enoja es porque está mal y está peor. Más bien tengo que cambiar. Tengo que cambiar esta manera. Me estoy desviando de Dios, debería decir la persona. Sí, voy a enderezarme con la ayuda del Señor y comenzar a orar, comenzar a leer. Miremos lo que dice la cita, sí. Una pregunta. Carta, te le voy a leer la fuente original. Carta 82, 1895, a fin de conocerse, página 320, 8 de noviembre, para que la busquen en esa matutina. Preguntémonos, cada quien dice, seriamente y con intenso interés. Preguntémonos, seriamente y con un gran interés, ¿qué me voy a preguntar? La primero, ¿qué me voy a preguntar? ¿Cómo está mi alma? Para que no nos engañemos. ¿Cómo está mi alma con esto que estoy haciendo?
con este camino que voy llevando. Ahora ya oro menos, o ya no oro, ahora estudio menos, o ya no estudio. Ahora ya no quiero ni estar en los cultos, o voy medio a los cultos, o estoy ahí para que me miren, o estoy ahí por no sé por qué. Estoy trabajando contra mi Redentor mediante mis hábitos y prácticas. Estoy trabajando para Cristo así como voy. Con lo que estoy viviendo, con lo que estoy practicando, con los hábitos que tengo, con los malos hábitos que tengo ahorita, estoy trabajando para Cristo. Preguntado, otra pregunta. ¿Glorifico a Cristo así como estoy yo? ¿Será que yo lo glorifico? Es una buena pregunta que hay que hacer, glorifico. Ya entendemos nosotros que es glorificar a Dios. Esos estudios lo hemos tenido. ¿Será que yo estoy glorificando a Dios? Cada quien haga esa pregunta, joven principalmente y todo. Le muestro, como quien dice, le doy testimonio. Oiga bien, le muestro a una generación torcida y desobediente que prefiero sufrir reproche por amor de Jesús. Estoy dando un buen testimonio a la gente de que yo sufro por Jesús. Con esta vida que yo estoy llevando y práctica y hábito, estoy dando un gran testimonio a la gente que yo soy cristiano y que yo sufro por Jesús. Apuntarán alto los profesos seguidores de Cristo y alcanzarán la norma de santidad. Oigamos bien. Y esto que viene es, mire cómo lo dice el Espíritu y Profecía. Y lo dice al descubierto. No lo dice así tapadito. Es mejor ser mundano que cristiano profeso, común y vulgar. Como quien dice, es mejor ser un buen mundano que un mal cristiano. Para que lo entendamos por nuestro lenguaje. Es mejor ser buen mundano que un mal cristiano. ¿Cuál es el mal cristiano? El que es medio mundano, el que es vacilante y el que es medio cristiano. Definamos. Atreveos a salir del mundo y a ser diferente. Digamos bien, atreveos a salir del mundo y ser diferente. Atreveos a ser singulares, únicos, porque amáis a Jesús más que al mundo, y la justicia con persecución más que la desobediencia con prosperidad mundana. La santa y completa obediencia mediante la dependencia del Señor Jesús fortalecerá al alma. ¿A quién va a fortalecer? Al alma, para que permanezca firme, ¿en qué? En la fe y la esperanza del Evangelio. Cristo Jesús dijo algo claro en San Juan 15:15, lo sabemos hasta de memoria, cuando estudiamos la parábola de la vid, me acuerdo que hicimos un estudio especial de ese pasaje. Separados de mí, nada podés hacer. Y termina la cita. La unión con Cristo es el único medio, oiga bien, a nuestra disposición para vencer el pecado. ¿Qué es lo único mediante el cual podemos vencer el pecado? La unión con Cristo. Por eso Jesús dijo, separados de mí, ¿qué vas a vencer? ¿Qué te vas a salvar separado de mí? Te está diciendo. ¿Qué te vas a salvar? ¿Qué vas a vencer? ¿Qué vas a poder hacer? ¿Qué vas a crecer espiritualmente? Separado de mí nada vas a hacer. Vivimos y nos movemos en Él. Vivimos y nos movemos en Cristo Jesús. Esto es claro, hermano, y categórico. Así que Dios nos ayude en esta noche, en esta tarde, en este inicio de este día especial, de este sábado, en esta lectura, como decíamos, preparatoria. Siempre estos estudios de los viernes preparatorios para el culto de mañana. Mire qué clase de estudio más preparatorio es este. Así que, mis queridos hermanos, ojalá que este tema sirva para animarnos, para animar a aquellos hermanos que están en esa condición, aquellos jóvenes que despierten, que se entreguen a Cristo, aquellos adultos que están en esa condición, aquellos jóvenes que aman el mundo y que
se entregue, que verdaderamente se entreguen a Cristo, a aquellos jóvenes que aman las modas, que aman las costumbres del mundo, que aman los hábitos del mundo, que dejen esas cosas eso es lo inmundo, para que no toquen lo inmundo, y que verdaderamente si nosotros dejamos esas cosas, Dios sí nos va a reclamar como hijos suyos, vamos a ser hijos e hijas de Dios. Ojalá Dios quiera esta noche podamos pedirle al Señor esa bendición para que cada persona, cada hermano que se arrepiente de esa condición, alcance esa bendición y pueda ser bendecido por el Señor del cielo. Así que voy a terminar orando esta noche para terminar este culto de adoración. Muy bien. Amado Padre Celestial, infinitamente gracias en esta tarde, en este inicio de este día especial, por este estudio de tu palabra. Es un estudio que tú nos llamas la atención de que dejemos las cosas del mundo. Si no dejamos las cosas del mundo, vamos a ser inmundos y contaminados. Ayúdanos pues a no contaminarnos y a no tocar lo inmundo, sino a separarnos de ello. Tú quieres que seamos hijos, hijas fieles a ti. Ayúdanos pues a ser hijos e hijas fieles a ti. En Cristo Jesús. Amén.